Pues buenos días, vamos a informar. No sé si pudiera tener un micrófono y pudiera informar acá. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias a quienes se quedan y a quienes nos ven en vivo. Hoy vamos a informar de lo que es el desastre ambiental Río Sonora. Voy a tardarme un poco porque es un poquito largo el asunto. Trato de concretar algunas cosas y al término, si algunas cosas no quedaran claras, el planteamiento es que ustedes nos puedan preguntar. Primero, compartirles, este hecho ocurre en 2014, el 6 de agosto, donde hay un derrame de 40,000 metros de sulfato de cobre acidulado en el arroyo. Esto es parte de lo que es un represo que se rebasa y va a dar directamente al cauce del río. Este primer río se conoce como el río Bacanuchi, después en Arispe tome el nombre de río Sonora. Y ese cauce en este complejo es de la minera Buenavista del Cobre, empresa del Grupo México, y afecta a estos ríos que yo comentaba. Este es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México. Estamos hablando del 2014. La siguiente, por favor. Y acá podemos explicar un poquito. Tenemos aquel represo de lixiviados en la parte poniente. Esta es la que se empieza a rebasar y llega al represo de lixiviados Tinajas. Cuando llega al represo del lixiviado Tinajas, se rebasa y al momento de rebasarse fluye hacia el cauce del río. Primero se llama Bacanuchi, en Arispe se llama ya Río Sonora. ¿Qué detectamos con esto? En este sistema de lixiviación llamado Tinajas. La primera es que no soportó las primeras lluvias ordinarias. O sea, no había lluvias excepcionales. Eran lluvias ordinarias y fue la primera que se presentó después de la construcción. Esto llevaba un año de construcción. Y en el primer ciclo de aguas, la presa poniente, la que está hacia arriba, falla y esas primeras lluvias ordinarias son las que llegan a Tinajas, se rebasa y son las que llegan al río. En este sentido, esos fluidos tóxicos se derramaron a esta presa y esto demuestra que hubo una negligencia en el diseño hidrológico, porque no estamos hablando de lluvias extraordinarias. Y fue el primer año que funcionaba, en este caso, este sistema de lixiviación. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo lo que platicaba de la primera represa de lixiviados poniente llega a lo que es el represo Tinajas, y de ese represo Tinajas es donde vemos ahí ese triangulito, se rebasa. Y es lo que va a dar al cauce. La siguiente. Y dando al cauce, aquí también hacemos una simulación de lo que pasa. Ahí está el represo Tinajas, baja por toda la cuenca de lo que les compartía Río Bacanuchi. Después en Arispe, este río Bacanuchi toma el nombre de Río Sonora. Y en estudios del IMT, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, demuestra que el derrame de los 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre de la presa Tinajas 1 alcanzó a comunidades de 8 municipios. Recuerden que es la cuenca. En el momento de la cuenca se rebasa, se contamina y va hacia lo largo de la cuenca. Y pasa en estos 8 municipios, en Arispe, en Banamichi, en Huepac, en San Felipe de Jesús, en Aconchi, en Babiácora, en Ures, en la parte rural de Hermosillo, capital de Sonora. Y este derrame tardó en llegar 8 horas en Bacanuchi para llegar a 60 kilómetros, 14 horas a Arispe, que es 80 kilómetros, y 33.5 horas a San Rafael de Ures, que son 244.25 kilómetros. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa? El día 28 de agosto, esto
sucede el 6 de agosto. De acuerdo a la parte administrativa que trae Profepa, el 28 de agosto hace la clausura. Y cuando hace esta clausura, pues preocupada la empresa, pues que le levanten la clausura. Y el 15 de septiembre del 2014, Grupo México y la Profepa celebraron un convenio. Este convenio tiene este nombre. Es convenio para la realización de acciones con el objeto de remediar, reparar y compensar los daños ambientales a la salud pública, así como reparar los daños materiales a las personas derivados del derrame. En este convenio se establecen 3 acuerdos. De estos 3 acuerdos es: 1, la elaboración de un programa de remediación ambiental. Cuando uno revisa este programa de remediación ambiental, el ambiente es todo. Es suelo, es subsuelo, es agua, es flora, es fauna, es el aire. Cuando uno revisa este programa de remediación, solo se evocan a suelo, únicamente a suelo. Después, que tienen que constituir un fideicomiso, el famoso fideicomiso Río Sonora, y la tercer acuerdo, que es por lo que iban, que se levantara la clausura. En el momento que se hace este convenio, se levanta la clausura. La siguiente, ese mismo día, 15 de septiembre del 2014, se hace el convenio y se levantó la clausura. Este convenio entre Profepa Grupo México pues lleva a tener este fideicomiso que fue parte de estos 3 acuerdos y tenía la finalidad de servir como el medio de pago para 2 cosas principalmente. Una, por daños ambientales y a la salud. Cuando decimos daños ambientales, se tenían que apegar a lo que era el programa de remediación ambiental, que es un programa de remediación específicamente para suelo, lo que planteaban en ese momento. Y las afectaciones materiales que se hubieran dado, en este caso, en la parte de la cuenca. Dentro del convenio, ¿qué establecieron? Establecieron que por un primer momento iba a haber un compromiso de un monto inicial comprometido de 2,000 millones de pesos, que lo iban a venir ministrando por 500 millones de pesos en 4 ministraciones. Solo hicieron 2 ministraciones. 2 ministraciones, entonces llegaron a una sumatoria de 1,000 millones de pesos. Eso es lo que tenía dicho fideicomiso, 1,000 millones de pesos. ¿Cómo podía en este caso este fideicomiso ver en qué se ocupaba estos 1,000 millones de pesos y este dinero? Forman un comité. La siguiente. Se conforma este comité técnico y el objeto o el objetivo, la finalidad de este comité era aprobar los gastos en que se ocupaba dicho fideicomiso. Estaba conformado por un representante de la Semarnat, en ese entonces el subsecretario de Política Ambiental, el señor Rodolfo Lassi, y un especialista independiente nombrado por la Semarnat, un representante del Grupo México que nombraba a un especialista independiente. Y entre estos 4 nombraban a un especialista independiente y se conformaba por estos 5. La siguiente. ¿En qué aprobaron ellos los gastos de este fideicomiso? La siguiente, por favor. En esto se gastó conforme a lo aprobado, conforme a lo que tenemos nosotros en la información pública del libro blanco. 1,232.9 millones de pesos, pagado ¿en qué? En cuestiones de conceptos agropecuarios, en unidades económicas, en jornales y prestaciones de servicio, en tomas de agua, en compra de tinacos, en pipas de agua, porque era lo que más surgía, en rehabilitación de pozos, en una potabilizadora en Bacanuchi, en organismos de agua municipal para la cuestión de los pagos del agua, en diagnóstico ambiental, un diagnóstico ambiental pagado a la UNAM, en cuestiones de salud, que era la parte
del pago directo a las personas y en una unidad de UVEAS. En comunicación social, en servicios notariales y bancarios y también el concepto del libro blanco, 8.4 millones. Este es el desglose que nos da un ejercicio de 1,232 millones de pesos. Si solo en efectivo había 1,000 millones de pesos, hubo 309 millones de pesos que fueron pagados fuera de ese fideicomiso, pero sí los aprobó este comité. La siguiente, por favor. Y acá doy unos ejemplos de los gastos. Podemos ver acá que el ocupado por salud, 78.9 millones de pesos en cuestiones de salud y en pago en efectivo. Esta foto es real, así iban a ser los pagos. El dinero en efectivo, como lo podemos ver ahí, y las personas hacia atrás. Y así hacían los pagos en efectivo. Y se efectuaron 7.8 millones que fueron otorgados. Sí me gustaría también hacer de su conocimiento que no nos encontramos recibos, que Semarnat le entregó a Grupo México 73 cajas y no se quedó la Semarnat con ninguna copia, ni de documento ni digital. Entonces, esto es lo que pasó. Si nos damos cuenta, ocupa para estrategia de comunicación 32.4 millones, 4 veces más de lo mayor entregado directamente a los afectados en cuestiones de salud. ¿Y qué es cuestiones de comunicación? Pues los spots, esta estrategia de comunicación que hacen Cinemex también es de Grupo México. Spots que salieron donde se contaba en esos spots que ya había una remediación ambiental. La siguiente, por favor. De lo que más se requiere cuando pasa el caso de que se desborda un represo y que hay un problema con una cuenca de las comunidades afectadas, el tema no tanto es el suelo, es inmediatamente la contaminación del agua. La gente no tiene agua de calidad para consumo diario. En este sentido, pues sí se requieren tinacos para almacenar el agua que van a llegar en las pipas. Y esto se hace inmediatamente a corto plazo, pero se tiene que ir pensando a mediano y largo plazo cómo vamos a solucionar este problema. Entonces, ocupan 185 millones de pesos en compra de tinacos. ¿Y a quiénes le compraron? Le compraron en un ejercicio de 28.6 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Ambientales de México, que fue fundado por el entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamaño, que en este periodo, del 2012 al 2018, también era el presidente del comité del fideicomiso Río Sonora. Y 156.3 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Entonces, la erogación. Y solo una potabilizadora, que más urgía a la gente era el agua. Una planta potabilizadora en Bacanuchi, que se inauguró en marzo del 2015, que solo operó 2 años, hasta el 2017, porque no hubo suficiente recurso, dinero para pagar la energía eléctrica. Y también porque no hubo formación o capacitación o acompañamiento técnico para que alguien se hiciera cargo del manejo de dicha planta. La siguiente. Lo que fue acciones fuera del fideicomiso fue esto. Grupo México financió 9 plantas potabilizadoras, pues es lo que más urgía e importaba a la gente el tema del agua. 5 plantas fijas, 4 plantas móviles. De estas solamente operó una durante un mes, debido también, o sea, llegaron, colocaron las plantas y de esas 9, solo una funcionó un mes. ¿Por qué? Porque después no hubo la energía eléctrica suficiente para echarla a andar, pero tampoco hubo recurso, dinero para que alguien se encargara de las plantas. Y esto se realizó entre Conagua, Grupo México, y en ese tiempo estaba el señor Víctor Hugo Alcocer Yamanaca,
que ocupaba el cargo de subdirector general técnico de junio 2015 a diciembre 2019. Casualmente, hoy es empleado de Grupo México. ¿Y qué pasó? Pues más de 22,000 habitantes de estos 8 municipios de las comunidades que viven sobre la cuenca, pues se veían afectados y afectadas por la escasez de agua de calidad. La siguiente. Y acá hago un recuento de cómo ellos dicen que se cierra el fideicomiso, pero que es algo que el actual Semarnat no acepta porque no está cerrado dicho fideicomiso. La primera, el 1 de diciembre del 2016, la Semarnat de ese entonces determina que el fideicomiso ya había cumplido su objeto o su objetivo, que ya se había cumplido con la remediación. Eso lo determina Semarnat en 2016. Lo propio hace la Profepa en enero 2017. Ya cumplieron. Ya habría que cerrar el fideicomiso porque ya se había cumplido el objetivo. Y entonces mandan un oficio de extinción del fideicomiso, que ya se extinguiera el fideicomiso porque pues ya había cumplido con su objetivo. Entonces mandan un oficio a NAFIN, que era quien manejaba los 1,000 millones de pesos, y le piden que le regrese lo que quedaba a Grupo México, quedaba 77 millones. Entonces le regresan de esos 1,000 millones de pesos, 77 millones a Grupo México. Y después, ya en 15 de enero 2020, hay una sentencia por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, donde le solicita directamente a NAFIN que también haga lo propio porque no se acepta como cerrado en este caso el fideicomiso. Entonces NAFIN solicita a Grupo México que reintegre el patrimonio. ¿Cuál era el patrimonio? Pues los 77 millones que había regresado, pero ni siquiera llegó a cumplir la primera administración o del monto inicial. Acuérdense que el monto inicial era 2,000 millones de pesos. Y el 2 de marzo, también el 20 de mayo 2021, nosotros solicitamos a Grupo México la designación de los integrantes del comité, porque dicho comité no está cerrado, dicho comité no está clausurado, dicho fideicomiso está abierto, pero no funciona, pues porque no completa el comité. Y después hay una presentación por parte del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, directamente en territorio, en el pueblo de Cananea, el 4 de julio de 2021, donde nos instruye a varias servidoras y servidores que hagamos trabajo directamente en territorio, escuchando a la gente. Y volvemos a instalar este trabajo, ya instalado en territorio. Nosotros, el 17 de agosto pasado, hicimos una denuncia penal a Grupo México porque no ha cumplido con la remediación ambiental. Entonces, como parte de la historia. La siguiente. Y pues los que les platicaba, el 4 de julio del 2021 el presidente nos instruye dentro de este plan integral de atención a Cananea que se pueda tener un trabajo. Se instrumenta 5 mesas de trabajo. Dentro de estas 5 mesas de trabajo está la de salud ambiental y derecho al agua, que a una servidora le toca coordinar. La siguiente. Y pues, ¿qué hicimos? La primera, esta coordinación la llevaba la actual secretaria de Gobernación, la maestra Luisa María Alcalde. En ese momento era secretaria de Trabajo. Ella coordinaba las 5 mesas y una servidora a mí me tocó la de salud ambiental y derecho al agua. Para eso tuvimos más de 18 reuniones en las comunidades directamente como sector ambiental. Hicimos muestreos directamente con las comunidades, 120 de agua superficial, 66 de aguas de pozo, 156 red de abastecimiento, 39 en sedimentos, 96 en aire, 131 en suelo, 8 de flora y fauna. La siguiente. Y a partir de eso, de estar trabajando directamente con las comunidades, sale la necesidad de que la gente
quería tener la seguridad de saber cómo estaba su suelo, cómo estaba su agua, cómo está su flora, cómo está su fauna y cómo está el aire que está respirando y también la salud de las personas. Es ahí cuando le pedimos a compañeros que son especialistas y que el día de hoy me acompañan a que vayan a hacer dichos muestreos. El día de hoy está el doctor Pedroso, que es el director del INTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Está la licenciada Mariana, que ella es la encargada de despacho del INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y un compañero técnico, el doctor Abreu, que también nos apoyó directamente en territorio en estos muestreos. Ellos, en este caso, comparto y comento, tienen laboratorios y personal técnico acreditado por la entidad mexicana EMA. Esta acreditación les da una expertise en sus laboratorios, pero también al personal. Y el caso del INEC hace los estudios de aire, de suelo y de biota, que es flora y fauna. Y en los casos del INTA, Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, hace los estudios del agua y también de los sedimentos. La siguiente. Es un dictamen diagnóstico ambiental que consta de 239 páginas, que lo compartimos anteriormente en Semarnat a finales de septiembre y que subimos esto en la página. Está disponible para todas y todos los mexicanos, lo pueden encontrar el link justo en la página de Semarnat. Yo hago un resumen con 4 láminas de lo que consideramos lo más importante encontrado en este dictamen diagnóstico ambiental. En las cuestiones de aire, de suelo y de biota, esto es contundente, esos son los estudios del INEC, y nos dice, los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales. El incremento en las concentraciones de los diferentes metales se relacionó con la cercanía al punto donde ocurrió el derrame. Las observaciones en las poblaciones de insectos o artrópodos muestran que la actividad minera está relacionada con la afectación a los ecosistemas de la región. La siguiente, por favor. En el aire, el incremento de mercurio excedió los valores recomendados. Se encontraron altos niveles de acidez en el suelo que pueden permitir movilización de elementos como el aluminio. El factor de enriquecimiento encontrado muestra contaminación constante en la región para la mayoría de los poblados estudiados. La siguiente. Y en cuestiones de agua y sedimento, ¿qué nos encontramos? Derrame a causa de un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1. No fue un accidente, fue una negligencia de construcción. A lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio geológicamente inexistente en agua y en sedimentos. La siguiente, por favor. Hay acaparamiento de agua subterránea, 59.7%, y una sobreexplotación de los acuíferos de la zona. Los metales pesados en sedimentos indican contaminación por encima de valores asociados a la geología del sitio. En los pozos de agua potable hay presencia de arsénico, hierro y fluoruros que generan acumulación en seres vivos como implicaciones negativas también a la salud de las personas. La siguiente. ¿Qué sigue después de hacer este dictamen diagnóstico ambiental y que lo que comenta la gente sí existe, sí está? Tienen un medio ambiente contaminado. Entrega de un nuevo programa de remediación por parte de la empresa, es lo que les pedimos. Ese programa de remediación solo se evocaba a suelo. Nosotros lo pedimos completo porque la contaminación, lo que presentamos en el dictamen diagnóstico ambiental, es completo, es ambiental. Y el ambiente incluye suelo, agua,
flora, fauna y aire. Que esto se ha avalado por las comunidades, las que sufren el daño, las que vean su programa de remediación, y esto que se ha autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales actualmente y que también le dé seguimiento. Un seguimiento a procedimientos legales, son juicios de amparo, juicios de nulidad, acciones colectivas y denuncias. Y la Semarnat exhortamos al Poder Judicial a conducirse siempre a favor de la justicia y de los derechos de las personas. Evocamos al cuarto constitucional, tenemos derecho a un ambiente sano. La siguiente. Y esta es la postura de la Semarnat actual. No traemos nada de las posturas ni estamos de acuerdo cómo actuaba la Semarnat en 2016, 2017 y cuando ocurrió esta contaminación. La actual Semarnat no aceptamos que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. Por instrucción del presidente, en julio de 2021 volvimos a estar en territorio porque la gente le hizo llegar al presidente que tenía una necesidad porque su ambiente estaba contaminado, pero también tenemos a compañeras y compañeros enfermos de salud por un ambiente que no es sano. El derrame no fue un accidente, no lo aceptamos como un accidente. El gobierno de México se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuaremos impulsando la justicia social y ambiental en la región. Yo dejaría hasta acá mi intervención, vendría la participación de la doctora Mendoza, procuradora de Profepa, que dará puntualmente cuestiones que tienen que ver desde la parte legal del tema del fideicomiso Río Sonora. Y después pasaremos un video y entonces abrimos a preguntas. Gracias, por favor, doctora. Bueno, pues mire, esta fue una conferencia muy atípica.